Tu sueño puede ser ir a unos Juegos Olímpicos, conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Claro, trabajas 4 años para eso Mm. y llegaste a los Juegos Olímpicos y el momento dura, depende del deporte, pero Claro, son segundo. segundos, minutos, no dura más que eso. Entonces, claro, el tema es, logras la medalla y ahora qué. Para mí un día perfecto es un día que estoy con mi familia, que comí bien, por ejemplo, que fui a hacer, que hice deporte, por ejemplo, valiosísimo. Obviamente que tuve algunos avances importantes con mis cosas laborales, ya sea con mi canal de YouTube, mis redes sociales o mis negocios, y tiene que ver con ese equilibrio también que hablábamos antes. Porque quizás la Genial. historia más notable es cuando entrevisté a Horst Polman, lo lleva buscando mucho tiempo. Alguien me dijo, mira, ¿por qué no vas y tratas de hacerte amigo de alguien que trabaje en el Jumbo y que te avise cuando Horst Polman Esté por allá. esté por allá? Hasta que un día él me escribió, me dijo, me acaban de informar que Horst Polman ya está acá, y dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y volé al Jumbo. El atletismo pasó a ser una parte muy importante de mi vida durante muchos años. Si alguien tiene ganas de hacer algo, que simplemente lo haga. Parece simple el mensaje, pero realmente la gente se queda entrampado en pequeños detalles que después son tantos pequeños detalles que termina siendo un gran problema. Si quieren hacer algo, empiecen ahora ya. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, empresario, emprendedor, líder organizacional y hoy con un gran invitado, ingeniero comercial, emprendedor, fundador de Flow Chile y de la plataforma Emprendedor Chile. Ha realizado más de 300 entrevistas a distintos empresarios y emprendedores y tiene una comunidad digital de cientos de miles de seguidores. En televisión condujo además La aventura de emprender en Canal 13. Bienvenido, François Pousset. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación a tu podcast. Muchas gracias a ti por venir. Como dijiste antes, después de que harto te buscamos, acá estás. Para nosotros un honor, un privilegio. Para mí un espacio de aprendizaje a un maestro. Yo llevo 20 podcasts, tú ya más de 300, así que voy a estrujarte ahí al máximo. Muchas gracias. Yo feliz de compartir en estos espacios, de compartir mi historia, aprendizajes, errores, todo lo que le ayuda a las personas a inspirarse, a motivarse, a cumplir sus sueños también. Feliz de poder aportar un granito de arena. Extraordinario. Y partamos por ti. ¿Qué te identifica a ti más allá de ser un emprendedor? Porque leí que ese bichito viene desde pequeño. Más allá de ser un emprendedor, ¿qué característica, qué nos podría contar que tal vez no esté en las redes sociales? Claro, yo soy emprendedor desde el 2018, oficialmente se podría decir, pero toda la vida quise ser emprendedor. Y eso quizás tiene que ver con mi capacidad de soñar, que siempre he tenido esas ganas de hacer cosas grandes, cosas difíciles, cosas muchas veces inalcanzables, Ujú. desde mi época del colegio. Yo creo que algo que también me fomentó mucho ese pensamiento en torno como al cumplimiento de los sueños tiene que ver el deporte. Claro. Así como tú fuiste un gran deportista, yo también me inicié en el mundo del deporte a temprana edad, a los 14 años ya estaba iniciándome en atletismo y el atletismo pasó a ser una parte muy importante de mi vida durante muchos años y hasta el día de hoy, si bien hoy día no practico atletismo, pero vengo al gimnasio, o sea, pasé por mi casa a almorzar primero, pero voy al gimnasio todos los días o trato de ir todos los días y yo diría que aparte de ser emprendedor y tener mi familia, Ujú. que también estoy felizmente casado, tengo tres niñas chicas, para mí el deporte también es uno de esos pilares fundamentales de lo que me define a mí hoy día. Claro. Y no he conocido todavía un emprendedor, un ejecutivo, un empresario que no haga algo de deporte. En este caso, ya no compitiendo como cuando te dedicabas a la jabalina, ¿qué es lo que te genera? Porque tú dices es una parte importante de tu vida, ¿no? Mencionas tu familia, tus hijas y el deporte como algo esencial. ¿Qué es para ti hoy?
Mira, el deporte para mí es como es una escapatoria porque yo creo que todos vivimos días intensos, días de estrés, días de preocupaciones, días que de repente nos sentimos medio nublados mentalmente, no sabemos qué decisiones tomar en distintos tipos de cosas. Y para mí el deporte es como esa escapatoria que tenemos todos al alcance de la mano, porque claro, hacer deporte puede ser perfectamente ir al gimnasio, Mm, pero también deporte puede ser hacer flexiones de brazos en la casa o mm, salir a caminar por tu trabajo, donde vives. Entonces para mí el deporte es algo imprescindible para reconectarse con uno mismo, para encontrar nuestro equilibrio en todo sentido. Y yo me di cuenta sobre todo de todo esto cuando vino la pandemia, coincidió justo con el periodo en que empecé a emprender y cuando fui papá. Todo me ujú. coincidió en el mismo periodo. Entonces, eso provocó que sacrifiqué el deporte para enfocarme en todas estas otras áreas en ese momento. Sí. Y eso duró varios años. Yo te diría que estuve prácticamente 2, 3 años bien alejado del deporte, que practicaba deporte de forma intermitente Ajá. y no como antes cuando fui a alto rendimiento. Y ahí me di cuenta de lo que me hacía falta el deporte. O sea, Mm, porque el estado de ánimo bajaba, la motivación bajaba, físicamente me sentía peor, sobre mm, todo el año pasado, que ya fue justo hace un año, en septiembre, que fue el minuto que dije, voy a meterme a un gimnasio, un muy buen gimnasio para motivarme a hacer deporte como lo hacía antes. Llegó un punto que me dolía todo el cuerpo, pero todo. Me dolía la espalda, me dolía el hombro, el codo, el Ya, cuello. Tenía malestares por todas partes. Y yo decía, esto no es normal. O sea, en ese minuto tenía 37 años ya. y llegaba a cuestionarme si efectivamente era un tema de De edad. edad. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Y logré como vencer todas estas dudas que tenía también de Mm, meterme en un gimnasio, porque yo antes estaba siempre al aire libre, o sea, claro. atletismo es al aire libre. Cuando dejé atletismo me gustaba mucho subir cerros, la montaña, mucho aire libre, y pensaba que en un gimnasio me iba a morir, po, pero la verdad es que descubrí que no y afortunadamente le encontré razón a la decisión de volver Mm, al deporte con las ganas de antes porque rápidamente se me pasaron todos esos dolores que tenía, rápidamente volví a tener niveles de motivación que antes, que también sentía que ya no tenía esa misma energía que antes. claro. Qué impresionante ahí lo que comentas, que lograste es romper esa barrera donde mucha gente, y es muy parecido a los negocios también, donde mucha gente se queda, ¿no? Cuando aparecen dolores, malestar, cuando se hace difícil justamente pasar un periodo en que te permite formar el hábito. Y una vez que ya entraste en eso, es como ese estado de flow, ¿no? Ya es prácticamente inconsciente, lo hiciste, lo vas disfrutando, no te lo cuestionas, pero lograr pasar eso yo diría que es lo más complejo y tal cual como te comentaba recién y tú lo has dicho también, en los negocios pasa muy parecido. Y de hecho, eh, llevo prácticamente un año entero yendo al gimnasio todos los días y también ya estoy llegando a un punto en que volvió esta monotonía de hacer más o menos siempre lo mismo Mm, y que a mí nunca me ha gustado mucho la monotonía en ningún sentido. sí, Y empecé también hace un par de semanas a complementar el entrenamiento de gimnasio con entrenamiento funcional, que en el mismo ya, gimnasio donde hay entrenamiento funcional. Y volví a entrar a esta fase de principiante donde ya. todo te duele, donde estás mirando el reloj cada 5 minutos para ¿Cuánto ver falta? cuánto falta y que termina el entrenamiento y dice, ya, no quiero más esto y bueno, Claro. y inmediatamente después ya, no, sí, tengo que volver a superar Mm. ese dolor inicial que te genera el deporte, pero claro, como tú dices, una vez que ya como que le empiezas a agarrar la mano, se transforma en algo maravilloso. Sí, pues lo incómodo es incómodo hasta que se vuelve cómodo finalmente, cuando ya saliste de todo ese inicio que tienes Claro. que adaptarte y en el entrenamiento físico pasa mucho eso. Y junto con el deporte, ¿alguna otra actividad que te ayude? Como hablaste de equilibrio, eso es fundamental
para los emprendedores, para los ejecutivos, el lograr no caer en ese loop negativo del estrés, de la sobreexigencia que puede tener el desarrollar un proyecto. ¿Alguna otra práctica que para ti sea como un hábito saludable o que te permite conectarte contigo? Más que una práctica, yo te diría que es una definición de vida que también la hice ya hace quizás más de un año, Mm, que también cuando empecé a emprender, mi obsesión era generar más. Era generar más ingresos, vender más, hacer más cosas, eh, ocupar todo el tiempo que uno tiene en buscar esta mayor eficiencia en todo sentido. ujú, Si no es en negocio, quizás estudiando de negocios claro. o leyendo, por ejemplo. Y también llegó un punto que dije, ¿para qué más? Y esto lo pensé mucho, obviamente ha sido un proceso, no es como que Mm, de un día para otro tomé esa decisión y así fue, pero hoy día vivo bajo esa filosofía de disfrutar el día a día. De disfrutar el día a día. Obviamente hoy día estoy muy tranquilo con las cosas que estoy haciendo, con mis ajá. negocios, con mis proyectos. Aparte de Emprendedor Chile, que es mi academia de cursos, tengo Flow Chile, que está justamente en este mismo edificio. Sí, lo descubrimos Lo recién. descubrimos recién entrando a esta entrevista. Y además de eso, mi canal de YouTube, que también ha sido y es algo muy importante en mi vida, en mi día a día, no solamente por el impacto que ha generado, sino por las personas que voy conociendo, que también Ujú. me llenan mucho como de motivación. Y también mi programa en Canal 13 Cable, que también fue un hito importante este año. Parece ser muchas cosas, pero créeme que no son tantas cosas. Sobre todo que en la plataforma de cursos, con mi canal de YouTube, con en mi programa en el 13, yo te diría que todo eso forma parte de, como de lo mismo. Ajá. Pero estoy hoy día y hace ya un buen tiempo con esa filosofía de no sobrecargarme al máximo en el día a día. Mm, De hecho, hoy día fui al gimnasio en la mañana pudiendo estar en el computador trabajando, como decimos antes, sí. generando quizás más para mis negocios, pero para mí es muy importante mantenerme en equilibrio en todas estas facetas. Me pasa mucho que veo a muchos emprendedores que también están obsesionados con generar más, más, más y Mm, más. Y veo que se terminan enfermando o no logran mm, realmente disfrutar como lo que han generado. A mí me gusta tener la oportunidad de viajar, de poder viajar y no estar preocupado de los negocios todo el tiempo. Entonces, yo te diría que si bien no es una actividad puntual que me genera desequilibrio, es más bien una decisión de vida de hoy día mm. estoy muy tranquilo con lo que estoy logrando, con lo que estoy generando mes a mes, digamos, y, y espero que siga así con el tiempo. O sea, Ah, y no disfrutando, como dijiste tú recién. disfrutando, claro. Ahí hay un mantra que ocupo yo mucho con mis clientes y tú lo vas a entender súper bien. Yo les digo, no hay alto rendimiento sin recuperación. Claro. Son las dos R, no hay alto rendimiento sin recuperación y sin retroalimentación. Y cuesta que las personas entiendan eso en el día a día, ¿cierto? Desde detenerse cada 90 minutos y 10 minutos salir, caminar, ver el sol, respirar un poco y volver a trabajar, o en la larga de lo que demanda la semana o el mes y se terminan fundiendo finalmente. Exactamente. Entonces, lo que planteas tú es esencial. Cuesta que lo entiendan. Puede ser que exista un periodo, entiendo yo, que puede ser más difícil, sobre todo a nivel de emprendimiento, donde necesitas efectivamente meterle muchas horas, pero después también saber dosificar eso, porque si no el rendimiento viene en picada y muchas veces no te das cuenta incluso hasta que estás tocando fondo. Exactamente. Y obviamente que lo que yo te estoy planteando aplica en el momento en que tu emprendimiento ya alcanza quizá esa como meseta plana Ujú. en la vida del emprendimiento. Cuando uno está recién partiendo un emprendimiento, yo creo que esto no es muy factible. Mm, O sea, yo cuando partí Float, renuncié a mi trabajo para partir Float y me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche y era todo el día en mm, torno al negocio. Y así fue varios meses hasta que logramos que el negocio empezara a generar y empezamos a construir un equipo y empezamos a delegar tareas y eso claro. también nos permitió alejarnos un poco más del negocio. Mm, Eso también fue paulatino. O sea, Float nació el 2018.
Pero claro, Pasó la pandemia Float entonces. sobrevivió a la pandemia. Sobrevivió a la pandemia. Y ahí, ¿cómo fue? Perdón, me voy a desviar un poco de lo que me está contando originalmente, pero no es un desafío menor hacer que un emprendimiento como ese, que requiere presencia física, logre sobrevivir la pandemia. Nosotros abrimos las puertas en diciembre del 2018 Ya. y el 17 de diciembre del 2018 y prácticamente enero, febrero fue muy malo. Mm. Nadie nos conocía, teníamos muy pocos clientes. Yo diría que recién a fines de febrero se fueron dando ciertas cosas que nos permitieron hacernos más conocidos. Un reportaje que llegó por acto de suerte, se podría decir, gracias a mi mamá, de hecho, que conoció a una periodista en un evento de vino, porque mi familia está relacionada con el mundo del vino. Ajá. Mi mamá conoció a una periodista y como mi mamá siempre gran fan de sus hijos, lo único que hizo fue hablarle del emprendimiento que yo estaba creando Ya. y ella nos terminó visitando y gracias a eso fue un impulso gigantesco. Fue un reportaje que nos hizo para la revista Finde, Ya. que entiendo que hace muy poco desapareció, tengo entendido, porque me equivoqué. Pero ese fue un reportaje que nos tiró por arriba de una forma que jamás habríamos imaginado y también coincidió que habíamos invitado a Pancho Saavedra a flotar, yo me conseguí su teléfono, Ya. fue a flotar y también subió justo la foto a su Instagram donde tenía más de 1 millón de seguidores, quizás 2 o 3 millones de seguidores. Fue un par de semanas después de este artículo, entonces Ajá. entre estas dos cosas hizo que el negocio Prendió. explotara a partir de marzo del 2019 y todo ese año fue muy bueno hasta que llegó primero el estallido social, Claro. que fue el primer golpe fuerte. Creo que eso fue en octubre, si no Ya. me equivoco. También fue como, yo creo que en cierto sentido fue bueno que hayamos tenido el estallido social. Es muy raro lo que te voy a decir, no te quiero decir que sea bueno el Sí, estallido te social. entiendo. Es como la experiencia, el aprendizaje de... Claro, fue un aprendizaje también de vivir una primera crisis fuerte donde también cuando recién pasó todo esto uno no sabía qué iba a pasar al día siguiente o en una semana o en 2 semanas. Obviamente tuvimos que cerrar las puertas, dejamos de recibir ingresos prácticamente de forma inmediata. ¿Estaban acá ya en esta? Sí, siempre, ¿Arrancaste aquí? siempre Ya, aquí, en en este edificio. Entonces, ¿en qué sentido fue bueno? Porque fue la primera experiencia de enfrentarse a algo desconocido, como una fuerza muy, muy fuerte que uno no tiene absoluto control. Y saber que pudimos atravesar esa crisis, digamos, y volvimos a hacer lo de antes, porque después, en marzo del siguiente año, del 2020, vino la pandemia. Entonces, obviamente, cuando vino la pandemia fue nuevamente ahí con mi socio, o al menos yo dije, ¿por qué no está pasando esto? O sea, qué mala suerte estar empezando tu emprendimiento, te está yendo bien después de mucho sudor, digamos, y llega esto que también, nuevamente, un proceso de incertidumbre que ahí literalmente yo pensé que el negocio no iba a sobrevivir y íbamos a tener que reinventarnos. Pero nos jugamos las cartas en que esto iba a sobrevivir porque seguimos pagando arriendo, seguimos pagando sueldo. En ese minuto ya teníamos obviamente personas que trabajaban con nosotros. Seguimos pagando todas las obligaciones. Como nos sabía ellos bien, teníamos pensado abrir un segundo local. Y ese capital que teníamos pensado para el segundo local fue lo que nos permitió aguantar. Ocupaste esa caja. Ocupamos esa caja. Porque también no íbamos a dejar morir el negocio así como así. Era tentador por la incertidumbre para adelante y sobre todo pensando también, yo en ese minuto ya tenía una hija, también pensaba quizás en vez de dedicarle todos estos recursos y energía a algo que quizás eventualmente va a morir en 6 meses más, mejor empiezo a armar algo nuevo, claro, que se adapte a esta nueva realidad de pandemia. Que vivíamos todos encerrados. Obviamente tampoco era fácil, había que inventar algo nuevo. Cuento corto, sobrevivió Float después de varios meses, después de muchas cosas que hicimos, protocolos, comunicación. Yo creo que también siempre ayuda, insisto, yo siempre he dicho que las redes sociales es probablemente lo mejor que le ha pasado a los emprendedores en toda la historia del emprendimiento, porque es un canal
gratuito, masivo y fácil de usar que te permite comunicarte con tus clientes y tus potenciales clientes. Claro. Y gracias a Instagram pudimos también contar por lo que estamos pasando, contar nuestra historia, mostrarle a la gente que estamos sufriendo como negocio, pero que vamos a seguir luchando. Y yo creo que eso también ayuda mucho. La gente también nos ayudó, nos apoyó, hicimos preventas, por ejemplo, hicimos varias Qué preventas buena. en esa época en que estábamos cerrados para generar caja Claro. con descuento atractivo. Y la gente también no sabía si efectivamente íbamos a poder volver a abrir o no, pero la gente nos apoyó, estuvo con nosotros. Entonces, yo creo que eso también fue muy importante, como es muy importante, y siempre se lo digo a los emprendedores, mostrar quién está detrás de un emprendimiento y nada mejor que Instagram para eso. Y bueno, y aparte de eso, igual hice algunas cosas en pandemia. Mi canal de YouTube nació justamente al inicio de la pandemia, por casualidad 2 meses antes del inicio de la pandemia, entonces también eso me dio una cierta tranquilidad de que había algo ahí interesante que estaba generando cierta atracción y eso también me dejaba a mí tranquilo porque era eventualmente un plan B en caso que todo lo otro no resultara con el tiempo. Qué potente, qué historia. Y lo conecto con otras oportunidades que te he escuchado hablar sobre la importancia de la perseverancia, ¿no? Que viene del deporte y lograr sobrevivir, como dijiste tú, una pandemia no es menor. Claro. Felicitaciones por eso, porque en el rubro, a propósito de los gimnasios, muchos quebraron Sí, o cerraron puertas finalmente, no lograron sobrevivir, como dijiste tú. exacto. Lograste tener esa caja que también fue fundamental, o sea, ocupar todos los recursos habidos por haber, las redes sociales, la creatividad de hacer una preventa futura, nada, extraordinario, notable. Gracias, gracias. Y ese es uno de tus emprendimientos. También entiendo que estuviste o estás vinculado con el trekking en alguna medida, con una marca de equipamiento Sí, de trekking. Por otro lado, el pádel. Siempre el deporte dando vuelta ahí en tus negocios, ¿no? claro, porque Flow también está muy relacionado Sí, con el de deporte. todas O maneras. sea, si bien no es para ejercitar el cuerpo, pero de alguna manera es para lograr ese estado posterior al La deporte, que es de la recuperación. recuperación, y también con la ejercitación de la mente. O Ajá. sea, por ahí sí es ejercicio. El Mm. float lo que te entrega justamente es un espacio ideal para ejercitar tu mente, porque estás en un espacio sin distracciones, contigo mismo durante una hora, sin estímulos de ningún tipo, con todo, con los principales, o sea, el tacto, el olfato, no hay gravedad, o sea, todo desaparece prácticamente. Entonces, es muy bueno. Pero sí, efectivamente, todo relacionado con el deporte. Me comprometo a ir a conocerlo, porque me acuerdo en la época que competía en todo esto, y pasaba mucho tiempo en Brasil. Después de haber vivido allá mucho tiempo, volví allá, tenía un entrenador brasilero y me quedaba ahí por el nivel deportivo que tenían. Y como método de recuperación hacía Watsu. No sé si Lo he hay escuchado. escuchado, sí. Y Que te hace justamente flotar en el te agua, hacen. pero hay una persona que te asiste. Sí, tal cual, es una persona que te pone flotador en las articulaciones por lo general y te va guiando con ciertos movimientos que permiten hacer un trabajo de flexibilidad potente y además te van punzando digitalmente en aquellos puntos claves que te permiten también una buena recuperación muscular. Y ahora cuando comentaste eso de flotar de la mente, me transporté a ese momento que lo pasaba, pero extraordinario, como si fuera ahí un bebé que tuviera alguien cuidándote. Claro. Nada, notable. Así que voy a ir a conocer el centro, sí o sí. Le voy a decir a mis partners también acá. Gracias. François, cuéntame de tu formación profesional. ¿Qué tan importante fue para ti para lograr todo lo que has logrado en el mundo del emprendimiento? Estudié ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Ujú. Cuando estaba en el colegio, ya a los 15 años, más o menos, mis papás me preguntaban, mis familiares, qué quería estudiar y decía ingeniería comercial porque sentía que era lo más relacionado con negocios. No había nadie ingeniero comercial en la familia. Así que cuando tuve que dar la prueba, no lo pensé 2 veces, digamos. Ujú. Ingeniería comercial es el camino. Pero me pasó que yo tenía la expectativa de que
de que me iban a enseñar más de negocios, más de emprendimiento en la universidad. Y no fue tan así. No fue tan así. Obviamente la universidad me dio otras herramientas que valoro mucho. Yo también me imagino que ha cambiado con el tiempo. O sea, últimamente me ha tocado, por ejemplo, ir a dar charlas de emprendimiento a distintas universidades. Entonces yo me imagino que las universidades hoy día tienen contemplado el emprendimiento o lo miran de otra forma. Porque también cuando yo entré a la universidad, que fue el año 2006, no era tan popular emprender. No todas las personas pensaban en emprender. Yo le preguntaba a mis amigos, yo creo que nadie tenía el bichito de emprender. Quizás un solo compañero de colegio. Entonces yo creo que eso también habla en términos generales. Pero estudié ingeniería comercial y en paralelo seguía con el deporte. De hecho coincidió que mi época más importante en el deporte fue cuando ya entré a la universidad. El año que entré a la universidad fue el año que clasifiqué a un campeonato mundial, que me tocó ir a China a competir. Creo que tuve otros campeonatos también importantes. Creo que también me tocó ir a Argentina, otro campeonato muy importante, los Juegos Sur, de hecho. Sí. Eso fue en 2006 en Buenos Aires. Entonces hacía las dos cosas en paralelo. Yo recuerdo que yo iba muy poco a la universidad. De hecho, el primer semestre me eché casi todos los ramos por lo mismo, porque iba muy poco, no me daba el tiempo. Yo entrenaba. ¿Pero entraste por sistema deportivo? ¿Te dio No. alguna ponderación? ¿No? No, Directo al... Sí. Ya, ok. ¿Pero competías también Postulé, por la me acuerdo universidad? perfecto, 709.2. Matemática 759, me fue bien en matemática. Qué bueno. Sí. Había sí postulado a este tema deportivo para la Católica. Ya. Debo ser honesto, yo había mi prioridad era entrar a ingeniería comercial a la Católica, y como me había ido bien en el deporte, tenía la posibilidad de postular. Sí. Pero justo el año que postulé, había otro atleta chileno que era muy bueno, que también había postulado ingeniería comercial en la Católica. Él quedó primero, yo quedé segundo y solo daban un cupo. Él después al semestre se fue a Estados Unidos, así que ahí quedó. Pero después yo quedé feliz en la Universidad de Chile. Sí. En la Universidad de Chile entré directo y ningún problema. ¿Pero competiste también por la Chile en algún momento? Sí, o sea, yo representaba, o sea, yo competía, claro, por la facultad. Había muchos campeonatos interfacultades de atletismo, habían campeonatos universitarios también. Ese año, de hecho, que entré, me tocó competir, el campeonato universitario fue en Osorno, no me acuerdo muy bien. Pero sí, pero principalmente a esa altura ya era competir por Chile. Ajá, te entiendo. Era como lo más importante, digamos. Y lograste ir llevando las dos cosas, pese a que en un principio te echaste ahí algunos era ramos. Era muy difícil, no te lo hacían muy fácil en la universidad. Me acuerdo, ese mismo año había un ramo que justo coincidía, era este campeonato que tenía que ir a Argentina, los juegos, creo que eran los Juegos de Sur, y justo había una prueba importante en un ramo, que no me acuerdo cuál era, y fui a hablar con el profesor y le expliqué, mira, soy seleccionado nacional de atletismo, tengo este campeonato, no voy a poder dar la prueba. Y yo pensaba que me decía, pero claro, obvio que sí, o sea, que bueno que seas deportista, no te preocupes, recupera la prueba cuando quieras, como que esa era mi expectativa, y la respuesta que me dio fue, bueno, si eres deportista tienes que esforzarte el doble. Esa fue su respuesta, y yo quedé marcando ocupado porque sentía que ya me estaba esforzando muchísimo por hacer las dos cosas, estaba representando al país, o sea, no era que me estaba yendo de vacaciones, sentía que para la universidad también era algo bueno tener un deportista de alto rendimiento estudiando ingeniería comercial, y al final fui a hablar al área de deporte de la Universidad de Chile, y hablé con la persona que estaba a cargo, le conté lo que me estaba pasando, y me acuerdo que buscó la ley del deporte, que efectivamente la ley del deporte sale que la universidad tiene que apoyar y darle la herramienta a los alumnos frente a eventos como importantes. Sí. No sé si internacionales, no me acuerdo cómo era, me lo imprimió, y la próxima clase
se lo llevé al profesor, le dije, mira, profesor, acá tengo la ley del deporte. Y ahí me dijo, bueno, ningún problema, veamos cómo recuperar la prueba. Y ahí Qué pude buena. recuperar la prueba que no podía dar. Pero más allá de eso, aún así, no había otro tipo de ayuda, Claro. digamos. O sea, Mm, si no me sacaba la nota que había que sacarse, estábamos todos en la misma. mm. Eh, pero bueno, afortunadamente logré terminar la carrera, una carrera muy exigente. No logré seguir con el deporte ya después de un Ujú. par de años porque cada vez se ponía más difícil. Además porque tuve la oportunidad de irme a vivir a Vietnam el año 2011, hacer una práctica por Chile que lo ofrecieron justamente solo en la facultad donde yo estaba. Ujú. Y yo elegí irme a Vietnam, yo postulé para irme a Vietnam porque quería irme a un país desconocido para eventualmente traerme alguna oportunidad de negocio. Así que sí, yo te diría que dentro de mi carrera universitaria lo más destacado fue esta oportunidad de irme a Vietnam. Yo diría que fue una de las grandes experiencias que he tenido en la vida. ¿Qué recogiste de ese viaje que fue lo más valioso? Yo creo que son varias cosas. Cuando uno tenía, ¿qué? Tenía 24, a ver, tenía 23 años o Ujú. 22 años cuando me fui. Entonces era muy joven, si bien había viajado por el deporte muchas Claro, veces, pero siempre en es grupo. distinto, ¿no? Ahora era una primera vez viajando solo a un país muy lejano que cuando yo elegí irme a Vietnam ni siquiera sabía dónde estaba en el Mm. mapa. Y eso fue lo que me llamó la atención, de hecho. Entonces irme solo a un lugar muy desconocido, muy lejos de Chile, donde hay un desfase horario de 11 12 horas, no me acuerdo cuánto, pero es un desfase horario Mm. que también lo hace todo más difícil, donde no existían las redes sociales como existen hoy en día. O sea, hoy día uno se mete a Instagram y sabe en qué están todos tus amigos, tu Mm. familia, te enteras fácilmente en Instagram. Claro. No existía Skype, pero tampoco era muy bueno en esa época. O sea, tampoco era fácil comunicarse con tu familia desde allá. Entonces yo te diría que lo más importante fue como adaptarte como a una nueva vida, como con un nuevo idioma, Mm. nueva cultura, administrar tu vida básicamente. Yo en mi casa, mi mamá cocinaba espectacular y acá tenía que buscarme mis picadas donde comer barato, porque donde yo vivía, con lo que me pagaban, con suerte me alcanzaba para pagar el alojamiento y la comida Ya. y quizá recorrer un poco, pero tenía que hacer malabares para lograrlo con lo que me pagaban. Entonces vivía en un pequeño departamento de haber tenido 6 metros cuadrados. Era 2 por 3, no era más que 6 metros cuadrados, era Un básicamente minimalista al una, extremo ahí la, era la una situación. cama individual con un baño y había una tele arriba del refrigerador, no era más que Ya. eso. Entonces no tenía cocina ahí. Entonces tenía ahí mis picadas para comer me acuerdo que allá era bien barata la vida. Yo vivía o sea, almorzaba por 1.500 pesos e Mm. incluía una Coca-Cola, por ejemplo. ¿Y el idioma cómo lo hacía O sea, con...? ProChile, como es parte de Chile, tenía la oficina comercial, mi jefe era chileno y Ya, trabajaban dos vietnamitas que hablaban español. ok. Eh, O sea, laboralmente, por lo menos ahí sí, sin sí, problema con el idioma. Lo demás era entenderse ahí claro. en la ciudad. Claro, lo demás era entenderse ahí en la ciudad, subirme a... Mi jefe me prestó una moto que tenía él que no ocupaba y yo ahí todos los días me metía al caos vietnamita de las calles, que yo no sé cómo nunca tuve un accidente, Mm. porque el caos literalmente. Pero yo creo que el mayor aprendizaje más allá de eso fue también ese hecho de ver un mundo completamente diferente. Yo constantemente pensaba en ideas de negocio. O sea, a dónde iba siempre trataba de meterme también a los malls, me metía a los malls y trataba de ver qué cosa había que no existiera en Chile. Claro. Eh,
Entonces yo creo que fue mucho ese de afinar el ojo que valoro mucho. De hecho, sí vi una oportunidad de negocio que tenía que ver con el café. Traté de traer café Ajá. vietnamita. De hecho, fui a una reunión con la empresa más grande de café de Vietnam. Yo estaba cagado de susto porque tampoco hablaba muy bien inglés Mm. y no sabía de negocios, no No, sabía. y además teníais 24 años, Sí, dijiste recién, o claro, sea, plantarse ahí a cerrar un negocio a esa edad también. claro, o No. sea, yo no sabía cómo era el proceso de traer café a Chile y no solo eso, sino que después traigo café a Chile, pero después, ¿qué hago? Mm. Voy al Jumbo, pero no es llegar y decirle, hola, mira, tengo este café vietnamita, cómpramelo. O sea, Claro. es mucho más que eso. Pero aún así dije, ¿sabes qué? Yo ya estaba convencido que para encontrar una buena oportunidad de negocio, había que intentar hacer cualquier cosa Mm. y daba lo mismo si no resultara, pero había que intentarlo. Mm. Al final no salió adelante el negocio. Sí llegué a tener una reunión, creo que fue con el Totus acá, con una Ya. compradora de esa categoría. Eh, Logré contactarme con personas que tenían experiencia vendiéndole cosas a los supermercados. Me Ajá. explicaban los conceptos, por ejemplo, de Rappel, como cosas que nunca había escuchado en mi vida, nunca me lo enseñaron en la universidad. Y eso para mí fue, ya el solo hecho de haberlo intentado fue una experiencia que me dejó mucho. Mm. Más allá de toda la capacidad adaptativa que tuviste que tener al entorno y a las circunstancias con las cuales estaban allá, que es una habilidad tremendamente importante. ¿Y qué crees tú que tiene que aprender una persona, o sea, aprender formalmente, sea en la universidad o no, pero instruirse, capacitarse para que le vaya bien en el mundo del emprendimiento? Son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, yo creo que hay todo un tema de. Yo creo que lo más importante al final son las habilidades blandas. Mm. Las habilidades blandas, tanto de cómo relacionarse con las personas, cómo caerle bien a las personas, cómo tener habilidades de negociación, habilidades también de persuasión. Ujú. Yo te diría que por lejos eso es lo más importante. Eso sumado también a todo lo que hablamos antes de que a mí me lo dio el deporte, lo de la disciplina, la perseverancia. Eh, yo creo que si juntas esos dos mundos, Mm. puedes lograr cualquier cosa. Después, como las habilidades más duras, claro, cada vez con el tiempo yo creo que van a ser quizás más obsoletas por la inteligencia artificial, Ujú. porque perfectamente te podría haber dicho, ya, saber Excel o saber de números es Claro, importante, pero cada vez con la inteligencia artificial va a ser quizás no tan importante como era antes. entiendo. O sea, sí, hay que entender quizás lo básico, porque de repente la inteligencia artificial se puede equivocar, eh, pero ya con la inteligencia artificial tenemos una tremenda herramienta que antes no existía. El inglés también es importante, te abre muchas puertas, te abre las puertas del mundo, creo que es fundamental. Eh, Porque toda la parte que tiene que ver con quizás con la parte contable, finanzas del negocio, que quizás sí eran algunos dolores que Mm. yo tenía, como también la parte formalización de un negocio. Yo no sabía cómo se formalizaba un negocio, cuál era el paso a paso, pero hoy día con un buen contador tienes más o menos esa parte resuelta. Ujú. O sea, pero tienes que tener un Claro. contador que sea de confianza, que sea profesional. Con un buen contador tienes toda esa parte más resuelta. Y después ya tiene que ver con las cosas específicas de tu negocio. Por ejemplo, yo veo hoy día muchos emprendedores con las ganas de importar. Y importar, sí, tiene también un paso a paso que uno tiene que saber para que esto funcione, para evitar errores. Y eso se puede aprender, no Mm. es tan difícil. De hecho, eso es lo que enseño principalmente en mi academia, que es Emprender Ya. Chile, porque es un tema que me encanta, el mundo de la importación. Y después, como te digo, cada rubro en el cual uno quiere entrar van a haber temas muy específicos. Claro. Y el gran tema ahí es que nadie te lo enseña. Mm. O sea, si tú quieres poner una panadería, hoy día quizás puede que haya alguien que se enfoca justo en ese negocio y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer Mm. para tener una panadería.
Pero al mismo tiempo yo creo, si yo tuviera que volver atrás a mi época universitaria y quisiera hacer un negocio, por ejemplo, tú me hablaste que estuviste en el mundo de los gimnasios. Ujú. Suponte que tú hubieses querido emprender con haber tenido Armando un un gimnasio. gimnasio, sí. O sea, ¿qué haría yo? Me iría a trabajar en un gimnasio. Mm. Eh, yo entrevisté, por ejemplo, a Mauricio Muset, que es el de Sí, Sportlife. Sportlife, Me ex imagino Sportlife, sí. lo debes conocer, ex Sportlife. Y él hizo eso. Mm. Él se fue a Estados Unidos a trabajar en uno, no sé si era uno de los mejores gimnasios o no, no recuerdo bien, pero ahí tuvo toda la visión de negocio Claro. de ese rubro que era el que a él le interesaba. Entendió cómo funcionaba desde adentro. Exactamente, Mm. exactamente. Eh, así que sí, eso. Hablaste de, justamente, lo entrevistaste a él, ¿cierto? Fue una de las más de 300 entrevistas que hay hecho. Y estamos hablando de enseñanza, de aprender. ¿Cuáles son las que más eh, te impactaron, las que más recuerdas por algo que te llamó la atención? ¿O han sido todas por iguales? Me imagino que de todas estás rescatando algo, pero las que son como icónicas, no sé, llamarlo de esa forma. Son muchas. A mí, por ejemplo, la historia del Conejo Martínez es una historia muy potente, Ajá. de cómo fue aprovechando cada oportunidad que se le fue presentando para primero llegar a Estados Unidos, después conocer el negocio del maní, después ser uno de los mejores vendedores que han habido en maní en el mundo. Eh, y yo te diría que todas las historias tienen ese componente, como ese componente de la perseverancia y la disciplina, Ujú. pero también del aprovechar las oportunidades. Mm. Entonces, más que como un aprendizaje puntual que me hayan dejado distintas entrevistas, yo te diría que son las anécdotas que te van contando. Ujú. Las anécdotas de cómo se le presenta una oportunidad única y que sabe tomarla en el momento preciso, en el lugar preciso, para partir su negocio o para darle un vuelco completo a su negocio. Y también lo mismo que te contaba antes, también esa capacidad de soñar que tienen la gran mayoría de las personas que he Mm. entrevistado, es algo que inspira muchísimo, que también te motiva, o sea, de que Mm. todos finalmente parten con muchos sueños, que parten generalmente de cero y que después de varios años tú miras para atrás y ves todo lo que han conseguido y es eso, es perseverancia, es soñar, es dar pequeños pasos, pero todos los días. Mm. eh, pero la entrevista al conejo, la entrevista de Aurelio Montes, también fascinante, la de PC Factory, o Rodrigo El Real, Carlos Cardún también, que de hecho ayer subí una tercera entrevista de Carlos Cardún, muy interesante todo lo que ha hecho. También deportistas que he entrevistado, Fernando González, que también estuvo también Ujú. contigo, Nicolás Mazú, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Son tantas las historias, o por ejemplo también la que me gusta mucho del fundador de Rappi, que es un colombiano, Ujú. que lo entrevisté acá en Chile, también es una de las entrevistas más vistas de mi canal, también una historia increíble. ¿Cómo fuiste? Y ahí curiosidad y a ver si aprendo yo un poquito también. ¿Cómo fuiste llegando a esas personas? Porque llegar a un Mario Kreuzberger no es fácil, al fundador de Rappi, que tampoco es de Chile, me imagino que no fue fácil. Eh, ¿Cómo es ese proceso de llegar al contacto? Oye, tengo un canal de YouTube que naturalmente ayuda un montón la cantidad de suscriptores, me imagino que tiene, u otras personas que ya has entrevistado, pero ese proceso, ¿tú los contactas? ¿Cómo Claro, funciona? claro, tú lo has dicho, o sea, la cantidad de suscriptores ayuda mucho, o el tipo de entrevistado ayuda mucho. El problema es que cuando tú partes, nadie te conoce. Entonces, cuando yo partí era muy difícil Mm. porque incluso ni siquiera sabía a quién entrevistar en un comienzo. Yo sabía que quería hacer esto, pero no sabía a quién iba a entrevistar, Mm. ni por qué. Pero simplemente partí, me aparecieron quizá algunas personas en Instagram que hablaban de emprendimiento, me llamó la atención. Uno de ellos fue Oscar Muñoz, Ujú. que también El Oski. estuvo contigo.
Y así cada uno me fue abriendo Mm. puertas. Yo le pregunté a Oscar, oye, ¿a quién más puedo entrevistar? Mira, quizás podría entrevistar creo que él me habló de la Ale Mustakis, por ejemplo, Ya. o de Juan Pablo Suet, te estoy hablando año 2020. Después los entrevisté a ellos y lo mismo. Y nuevamente mucha perseverancia, Mm. porque muchos me decían que no, muchos no me respondían, o muchos me respondían, pero no me dan una respuesta, entonces Mm. tenía que insistir. A muchos los he perseguido por años, el de Rapio, Nicolás Massú o Mario Kreuzberger, todos me han tomado más de un año, 2 años. Oye, estoy feliz entonces de que traerte tardó un par de ¿Viste? meses. Te quería hacer sentir lo que yo he sentido mucho con muchas No, personas. lo siento, créeme. Pero, por ejemplo, Mario Kreuzberger, también hoy día, claro, con tanta gente que he Mm. entrevistado, hay mucha gente que yo hoy día voy, le mando un WhatsApp y le digo, oye, mira, ¿conoces a tal persona? La quiero entrevistar. Claro. Eh, y muchas veces me resulta así, me pasan directamente el teléfono porque saben que lo voy Mm. a usar ese teléfono por una buena causa. Claro. A veces publico en LinkedIn, literal, quiero entrevistar a tal persona, alguien tiene el contacto y muchas veces así me han contactado personas que no conozco y en algunos casos varias personas y por interno me han pasado el teléfono. Mm. Eso lo encuentro notable porque alguien que yo no conozco y que obviamente ellos saben, conocen y quizás me imagino que les gusta lo que estoy haciendo y por esa razón me pasan el teléfono. Mario Kreuzberger fue, por ejemplo, una oportunidad, es como estas oportunidades que yo te digo, Mm. casualidad de la vida que pasan y que hay que saber aprovechar, De todas maneras. que fue que yo estaba intentando llegar a él por distintos Ajá. lados. Había logrado llegar a la persona que le lleva la agenda, no me acuerdo cómo fue que llegué a ella, y después Mario dio un TED Talk acá en Chile y yo fui Me a acuerdo, verlo. fue el TEDx Claro, Vitacura el año pasado. claro, me saqué una foto, logré acercarme con él, me saqué una foto y estaba esta persona con la que yo venía hablando también por WhatsApp durante un buen Ajá. tiempo, entonces eso también ayudó, o sea, era como un paso importante conocernos en persona por casualidad. Pero finalmente lo que terminó ocurriendo fue algo totalmente inesperado, fue que me invitaron de la Teletón. De la Teletón estaban armando como una agrupación de emprendedores Sí. para difundir la Teletón. Y justo coincidió que me contactaron de la Teletón, nada que ver con todo esto que recién te comenté. Ajá. Y yo dije, bueno, si me está contactando la Teletón, quieren hacer cosas conmigo, acá tengo una vía directa a Claro. Mario que es distinta a la otra vía que es como más la vía de la prensa. Ajá. Y ahí desde adentro también, nuevamente, como que le hablé a un par de personas como las que lideraban esta iniciativa y les dije, mira, yo creo que entrevistar a Mario puede ser una excelente oportunidad, mira lo que ya he hecho y finalmente se fue por ese lado. Qué Porque quizás la genial. historia más notable es cuando entrevisté a Horst Polman. Ya. También Horst Polman lo lleva buscando mucho tiempo y yo diría que es de los personajes más difíciles que jamás he intentado contactar. Logré contactarme con el área de prensa de Cencosud, logré contactarme con gente que había trabajado en Cencosud y era imposible por todos lados. Mm. O sea, era Lo con cada- lograste hacer, de hecho, mm, reciente a su fallecimiento, ¿no? sí, Como un año antes o algunos menos, meses mucho menos, antes. meses antes. Qué Fue la increíble. última entrevista. Ya. Y al final no me recuerdo quién me lo dijo, pero alguien me dijo, mira, eh, era sabido que Horst Polman frecuentaba el Jumbo del Alto Las Condes. Ya. No todos los días, pero quizá una vez al mes. Y quizás, claro, el último tiempo, una vez al mes, quizás antes lo hacía con más frecuencia. Entonces me dijo, ¿por qué no vas y tratas de hacerte amigo de alguien que trabaje en el Jumbo y que te avise cuando Horst Polman Esté por allá. esté por allá? Y lo hice. Fui un día, le metí conversa a alguien que trabajaba Ya. ahí, le mostré lo que estaba haciendo, era un venezolano. Le mostré mi Instagram, porque Ah. obviamente si no podría ser cualquier Claro. psicópata. Entonces le mostré mi Instagram y le dije, mira, yo aparezco acá en esta Ya. foto, o sea, soy yo, o sea, no.
Le mostré, he entrevistado a grandes personas, mira la cantidad de seguidores, en ese mismo día tenía más de 400.000 seguidores en Instagram. Y, y al tipo lo convencí, aparte que él tenía mucha admiración por su gran jefe, entonces le hacía sentido que a alguien Lo le entrevistaron. pudiera hacer una buena entrevista. Él está muy agradecido, de hecho, por la oportunidad de trabajar ahí. Entonces yo le dije, mira, ¿te importaría si te pido el teléfono y hablamos por WhatsApp Mm, y tú me avisas si es que algún día sabes que Horst Polman va a estar por acá? ya. Y sí, me dijo, ningún problema, acá está mi WhatsApp. Y yo todas las semanas le escribía. No le escribía todos los días, Sí. pero le escribía cuando me acordaba, no es que lo tuviera Sí, pero le vais dando agendado. seguimiento. Y hasta que un día él me escribió, me dijo, me acaban de informar que Horst Polman ya está acá, era en la mañana, y yo estaba haciendo cualquier cosa y dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y volé al Jumbo. Creo que pasé por mi casa a buscar un micrófono y sería. O sea, listo para entrevistarlo ahí ya. Claro, o sea, fue una entrevista con el teléfono, Sí. como he hecho muchas entrevistas, me habría encantado hacer una entrevista como esta, Mm, con todo este equipamiento, una entrevista extensa, obviamente eso era aún más difícil, sí. mm, Y llegué allá y tampoco lo encontraba, el Alto Las Condes es grande, mm, y le preguntaba a todos los guardias, oye, ¿dónde está Horst Polman? Y de repente alguien me dijo que estaba almorzando en la parte donde están los restaurantes. ya. Fui para allá hasta que logré encontrar en qué restaurante estaba. Todo esto parece cuento psicópata. Sí, pues. Obviamente no iba a entrar a la mesa y iba a entrar disfrazado de mozo. Lo habría hecho si es que hubiese sido la única forma. Y nada, simplemente ahí me quedé esperando afuera del restaurante a una cierta distancia, Claro, aproveché de hacer otras cosas como y estaba atento a que, porque en algún minuto tenía que salir. claro. Y eso pasó, yo creo que pasaron casi 2 horas hasta que ya salió también con varias personas que andaban con él y ahí simplemente me acerqué, lo saludé, él fue muy caluroso Mm, también, fue muy cercano, porque yo le dije, hoy conectaste bien quería, ahí. quería conocerlo, admiro mucho lo que ha hecho, y él me preguntó cómo me llamaba, a qué me dedicaba, o sea, Mm, mostró un interés de su parte, pensé que en ese minuto tenía 88 años. Y ahí después dije, bueno, ahora es cuando. Y ahí le dije, mira, me gustaría hacerle una entrevista. Le pedí permiso también a la persona que estaba al lado, que era como su mano derecha. ajá. Me dio el visto bueno. Y ahí simplemente grabamos y fue una entrevista de 3 minutos y quizá un poco más. Y yo creo que eh, en 3 minutos y un poco más entregó mucha sabiduría muy condensada. Entonces creo que fue un muy buen video. Y me gusta también como esto que sea espontáneo. Me gusta Espontáneo. mucho la espontaneidad. Y en el camino, obviamente, a entrevistarlo fui pensando como que obviamente voy a tener la oportunidad de hacerle una pregunta o Mm, quizás máximo dos. No hay más que eso. Entonces claro. también ¿Qué le pregunto? chuta, ¿qué le pregunto para sacarle Mm. quizás el mayor jugo posible? Y se logró, se logró. Pero Eres, así son muchas historias. eres la personificación de una frase, un proverbio japonés a propósito del yugo que viene de Japón, que dice, hay tres cosas que no regresan jamás en la vida. La flecha lanzada, que es el arte del kyudo en Japón, la palabra dicha y la oportunidad perdida. Ah, mira, interesante. Y al escucharte veo eso, o sea, está ahí, pum, voy, y como dices tú, una de las cuantas historias. Y a propósito de lo mismo, que es una característica tuya, ¿cuáles otras características crees tú que han sido importantes para que tengas el éxito que has tenido? Porque hablamos, antes de empezar a grabar, que hay mucho de esto, de podcast, ¿cierto? Este mismo, yo recién empezando, eh, que no prenden, Claro. no logran el éxito que has tenido tú en un tiempo relativamente corto, ¿no? Desde los primeros lograste tener gente que se sumó, que te hacía preguntas, que interactuaba contigo. Mm. ¿Qué crees tú que lleva a esa atracción de las personas? Yo creo que, a ver, bueno, la definición de éxito
discutible. Yo Ujú. sí creo que le ha ido bien a mi canal. Siento que para que lograr el éxito quizás todavía falta mucho por recorrer y tampoco es algo que estoy persiguiendo. Ujú. Eh, y yo creo que esa es, de hecho, una de las razones por la cual le ha ido bien a esto. Le ha ido bien porque partió como algo espontáneo. Acá, bueno, tú tienes 3 cámaras y 3 personas, hay un gran equipo, pero yo Esto es simplemente, y espontáneo. está perfecto Ah, que lo hagas así. Pero yo partí simplemente con mi cámara, ah, sin saber mucho de tema audiovisual. De hecho, me equivoqué un montón de veces, que no se grabó o no se grabó el audio, o el audio se grabó pésimo. Pero simplemente partí. Y ah. yo creo que eso es lo más importante. Simplemente partí con esto y traté de hacerlo a mi forma, a mi estilo, de forma natural, sin maquillaje. Eh, de hecho, yo cuando entrevisto a alguien, yo no, generalmente Tú no parece. no estoy con, bueno, no aparezco, que eso también yo creo que ha sido una característica y Mm. que se dio naturalmente. Se dio naturalmente por un tema de comodidad más encima. Por Ya. un tema de no andar con 2 cámaras, después el tema de la edición es más complejo. Y yo creo que ha dado en cierta forma un resultado como que lo hace diferente del resto. Mm. Eh, yo creo que también fui de los primeros en hacerlo, en Chile al En Chile, menos. sí. Nunca, nunca busqué ser el primero en Chile, ni mucho menos. Simplemente se dio. Mm. Sentía que hacía mucho tiempo que sentía que faltaba un espacio así de conversaciones profundas con empresarios, como preguntándoles realmente los detalles de su inicio. Claro. Y simplemente lo hice, partí nomás. Y algo que quizás me lo han destacado mucho en los comentarios que me gusta leer, les gusta que deje hablar. Y ahí viene también la crítica generalmente a los periodistas, que los periodistas te preguntan y ellos mismos se responden, pero Mm. yo de alguna manera siempre he sido mejor para escuchar que para hablar. Entonces, obviamente en un podcast tenía que aprovechar eso, pero al principio incluso yo pensaba que era una desventaja. Mm. Porque claro, de repente, por ejemplo, cuando entrevisté al Conejo Martínez, una entrevista de más de 3 horas, el tipo habla y Ya. habla y yo, si tú juntas todas mis preguntas, quizás mis preguntas no te suman más de 2 minutos. Y la entrevista fue un exitazo, Mm. porque al final yo no busco ser el protagonista. Yo por algo estoy invitando a alguien que es Claro. experto o es seco en algo o tiene una historia notable. Es para escucharlo a él. Eh, bueno, si alguien quiere conocerme más a mí, bueno, está este espacio donde Mm. tú me invitaste, es diferente, pero yo veo que quizás hay muchos entrevistadores que buscan ser los protagonistas. Y la otra cosa que te quería comentar es que yo llevo mi iPad y cuando parto la entrevista, mi iPad, mis notas están en blanco. Ya. Las preguntas las voy construyendo durante la entrevista. Y insisto, no quiere decir que llegar con las preguntas previas Mm. esté mal, o sea, cada uno con su estilo. Y de hecho a mí tampoco me gusta mucho investigar de la persona a la que voy a entrevistar, porque no quiero llegar con ideas preconcebidas de esa persona. Te entiendo. Me gusta llevarme la sorpresa en el Mm. minuto. Ahora, cuando entrevisté a Don Francisco, a Nicolás Mazú, obviamente que a ellos los estudié más. Por ejemplo, a Nicolás Mazú tenía que tener muy claro cuándo fue lo de Atenas, si los singles fueron antes que los dobles. Tenía que Mm. tener claro como Sí, una noción. algunas cosas básicas de su historia porque nos íbamos a centrar en eso. Pero generalmente prefiero que la misma conversación vaya fluyendo, me gusta partir de los orígenes de la persona y ir agarrándome de las cosas interesantes que voy sacando de ahí. Y claro, lo que sí hago es, porque me pasa de repente, y no sé si a ti te pasa, que quizás tú tienes claro lo que me vas a preguntar más adelante, pero en la misma conversación de repente se olvida. Sí. Entonces yo lo que sí hago es, voy anotando algunas preguntas que tengo que hacer más adelante. Entonces, claro, parto en blanco, pero
voy anotando algunas preguntas simplemente para no quedarme con esa incomodidad de decir, chuta, ¿qué le pregunto ahora? Que me ha pasado también. A propósito de todo lo que estás diciendo y lo que delante conversamos sobre el coaching, formación de coach, Nada. nada. Pero me Porque gustaría, que, lo he hablado con varias personas. ¿sabes que tienes las habilidades esenciales para certificarte como coach? Porque, y ojo, yo reprobé 4 veces mi certificación, porque justamente la escucha es una habilidad tremendamente potente a desarrollar. Es distinto saber escuchar que saber oír, ¿cierto? El oír es lo biológico, capta sonido, el escuchar es tomarle atención a lo que el otro está diciendo. Y una buena forma de demostrar eso a través de las preguntas, porque las preguntas nacen de la conexión de lo que estás escuchando. Y eso quiere decir que es una escucha genuina. Entonces tus habilidades están muy bien conectadas, se te saldría así, pero desde mi mirada sería muy fluido el que te pudiera certificar como coach, que es algo, yo diría que es una de las cosas que más marcó mi vida y que en el mundo del liderazgo, del emprendimiento, la formación de equipo, incluso y sobre todo en la relación con las personas, es algo que sirve para la vida más allá del emprendimiento, de lo profesional. Sí, sí, de hecho me habías hablado del coaching antes de partir la entrevista y inmediatamente pensé en terminar la entrevista, quizás otro día pedirte consejos relacionados con eso, porque también tengo un amigo que es coach, Ujú. que se capacitó como coach y en algún minuto también le pregunté varias cosas y me dijo lo mismo, me dijo que para lo que yo hago, o lo mismo que está haciendo tú, o sea, ser coach o tener las habilidades del coach es algo muy potente que te permite conectar de otra forma con tu entrevistado y también sacarle más información de valor y, o sea, que para todo el mundo y que la otra persona también se sienta bien contigo. Así Claro. que por eso y por muchas otras razones más me llama mucho la atención. Sí, el coach lo que debe ser profesionalmente es un preguntólogo, que es muy distinto al coach deportivo. ¿Sí? El coach deportivo, el que da instrucciones la mayor parte del tiempo. Y lo que me pasa hoy día cuando colaboro con entrenadores deportivos tiene que ver con eso, que aprendo la habilidad de escuchar más a los deportistas, Claro. de saber cómo se sienten, cómo vienen, si están nerviosos o no ante una competencia, cuál es la emoción predominante y nada, un sinfín de cosas ahí que en algún momento Me no, nos encanta podemos todo. juntar a conversar. Sobre te dije el éxito delante principalmente pensando en lograr lo que nos proponemos. Esa es la Sí. concepción que tengo del éxito. ¿Qué tienes tú en mente pensando en el futuro, a mediano, largo plazo, que se pueda compartir? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Entiendo que sigues con Canal 13 ahora una nueva etapa de Estamos, entrevistas. ¿Qué, claro, qué más hay en tus proyectos sí. futuros? Oye, para mí yo diría que de todas las cosas lo más importante que estoy haciendo es mi canal de YouTube. Ujú. Eh, por lo que hablábamos antes, por el impacto que ha generado, la cantidad de entrevistas, por las conversaciones que se logran, por el valor que sale de cada conversación. Y porque hoy día, claro, no es que yo salga a la calle y la gente me pida fotos como le pedirían quizás a Don Francisco, pero Mm. sí siempre me encuentro con gente que se me acerca para agradecer la entrevista o que se me acercan para decirme que gracias a la entrevista pudieron empezar su negocio o pudieron dar el siguiente salto con su negocio. Y eso para mí es muy valioso, es algo que me motiva mucho. Entonces, si tú me preguntas a mí si tuviera que elegir una gran cosa para seguir potenciando es mi canal de YouTube. O sea, me encantaría Entiendo. tener más de 1 millón de suscriptores en YouTube, no solamente por lograr esa cantidad de suscriptores, porque quiero la placa dorada. No, pero es porque hoy día estoy en 200.000 y eso para mí es un sinónimo de impacto y 1 millón Claro. significa que está generando más impacto, quizás más personas están iniciando sus negocios, más personas están quizás cumpliendo sus sueños de ser independiente, que para mí es un sueño cumplido, entonces eso me genera mucha satisfacción. Entonces, hay un camino largo por recorrer ahí. Cuando logre el millón, después la meta va a ser los 5 millones, los 10 millones y como, para como ir para buen, adelante. como buen deportista, cada vez lanzando más lejos. Pero como buen deportista también aprendí a disfrutar el proceso, Mm, porque también en la psicología deportiva se habla mucho de, claro, o sea, tu sueño puede ser ir a unos Juegos Olímpicos, conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Claro, trabajas 4 años para eso mm. y llegaste a los Juegos Olímpicos
y el momento dura, depende del deporte, pero Claro, son segundo. segundos, minutos, no dura más que eso. Entonces, claro, el tema es, logras la medalla y ahora qué. Tienes que esperar otros 4 años Mm, para los siguientes Juegos Olímpicos. Y quizás, dependiendo del deporte, hay un campeonato intermedio. Entonces se habla mucho, yo me metí mucho en psicología deportiva cuando yo era atleta, importante. me interesaba mucho investigar al respecto y ahí logré encontrar varios reportajes de psicólogos deportivos en distintos países que finalmente lo que más recomendaban era disfrutar el momento, el día a día, disfrutar Totalmente. cada entrenamiento, disfrutar cada momento, o sea, no obsesionarse con el resultado. Mm, Los resultados finalmente son consecuencias del trabajo que haces a diario, de hacer las cosas bien a diario. Cuando tú haces las cosas bien todos los días, claro, vas a tener resultados, mm. que puede ser clasificar a unos Juegos Olímpicos o una medalla. Entonces, hoy día tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, que yo te decía, disfrutar cada día, sentir que cada día para mí fue un día productivo. Productivo no necesariamente en que respondí la mayor cantidad de Mm, mails o que fueron lo más efectivos, sino que para mí un día perfecto es un día que estoy con mi familia, mm. que tengo momentos valiosos con mi familia, que comí bien, por ejemplo, que fui a hacer, que hice deporte, por ejemplo, Ujú. valiosísimo. Obviamente que tuve algunos avances importantes con mis cosas laborales, ya sea con mi canal de YouTube, mis redes sociales o mis negocios, y tiene que ver con ese equilibrio también que Mm, hablábamos antes. Eh, pero más allá de eso, claro, si tú me preguntas como proyecto, efectivamente estoy en conversaciones para la temporada 2 con el Canal 13. Eso también para mí fue un sueño cumplido que ni siquiera alcanzó a ser sueño. mm. Resultó ser una oportunidad que se me presentó y no la solté. Y ahora está la posibilidad de una temporada 2 y voy a seguir hasta cuando se pueda. O sea, me encantaría que esto siga creciendo y, y que sea, vaya en paralelo con mi canal de YouTube. Tengo un proyecto, un libro que me encantaría poder concretar. Ahí he tenido varias conversaciones con editoriales, todavía nada concreto. Tengo bien avanzado por mi parte los libros que me gustaría hacer. Ajá. Hay dos que están prácticamente terminados, pero aún así falta un camino muy largo por recorrer. Eh, Así que yo diría, Por ahí va. por ahí va. Obviamente seguir consolidando mi plataforma de cursos. Sueño quizás con algún día crear una universidad del emprendimiento. Hice una publicación al respecto en LinkedIn y también en Instagram que generó mucho interés, o sea, la idea de una universidad del emprendimiento. Gran proyecto. Ahora, claro, todo esto también hay que ponerlo en la balanza de qué implica desarrollar un proyecto así. Claro. O sea, no voy a sacrificar mi vida Mm. para cumplir ese sueño. Pero sí creo que hay algún camino intermedio que es el que tengo que descubrir eh, y que me permita hacer esto posible en algún momento. No lo tengo como definido para hacerlo ahora o en un par de años más. Me gustaría que algún día exista y si algún día existe y no Mm. fui yo, o si yo pude aportar en algo para que eso exista también, bienvenido O sea. liderar de repente, ¿no? Con un buen equipo de trabajo y desde ahí ir dando ciertos lineamientos, o sea, posibilidades. Claro, Hay muchas, creo habría yo. que buscar cómo mi pieza se puede meter en este engranaje, pero sin perjudicar Mm, mi calidad de vida. Tampoco quiero entregar el mensaje equivocado a la gente que quiere emprender que uno puede crear proyectos muy grandes haciendo deporte 5 horas claro. al día, viviendo en la playa y quizás como la calidad de vida perfecta. Para partir, obviamente, hay que Mm. sacrificar mucho, pero quizás hoy día mi aporte creo que iría no tanto en la ejecución del día a día, pero quizá aprovechar como las redes que tengo para difundirlo, o mi visión como más estratégica de hacia dónde tiene que ir.
mi cercanía también con los emprendedores más jóvenes, que creo que también sirve mucho. Como me pasó también que hace poco di una entrevista en Duoc. Yo creo que ha sido la mejor, perdón, no una entrevista, una charla. Ya. Y al final todos aplaudieron mucho y después me quedé 1 hora y media hablando con varios alumnos y me dijeron, esta es la mejor charla que han Qué dado acá en la genial. facultad. Y yo muy humildemente le decía, oye, pero ¿por qué? Que si en verdad mi presentación es horrible, o sea, soy No pésimo para el tiene que ver con eso, diseño. ¿no? Claro, pero ellos me decían, mira, tenía más que ver porque pudiste conectar bien con nosotros, nos hablaste de cosas que nos interesan más, pues, hablé de la inteligencia artificial, hablé mucho de las redes sociales. eh, También traté de hacerlo lo más lúdico posible. Mm. eh, eh, Trataba de tirar tallas cuando era posible y eso también es algo que me gusta mucho dar charlas, porque en cada charla que he dado aprendo cosas distintas. Mm. O sea, si comparo la primera charla que di hasta la que he dado ahora, que han pasado muchas charlas entre medio, no he tomado ningún curso, pero con cada charla he aprendido cosas. Sí, pues nuevo desafío y va Y vas incorporando. incorporando cosas y se te van ocurriendo cosas. Quizás me pasa mucho que de repente digo, oye, se me acaba de ocurrir como que hay otra cosa que me pasó en la vida que tengo que hablarlo en la charla, entonces ya sé que en la próxima charla lo tengo que decir. O me ha pasado que de repente me gusta mucho esto, como voy tirando tallas, que de repente se me ocurre una talla y yo, si tú me dices, Mm. dime un chiste, no se me ocurre ninguno. O sea, Claro. soy malo para eso. Soy malo para contar historias, o sea, Mm. no es lo mío. Pero acá en este ambiente de charla, de contar como quizás mi historia, de repente se me ocurre algo que quizás puede sacar alguna risa Mm. y la digo, y si me funciona, después sé que la reutilizo en las siguientes charlas. Y me ha pasado que hay ciertas cosas que me están dando resultados Qué en las genial. distintas charlas. Y eso también es bien interesante ver cómo uno realmente puede ir evolucionando naturalmente. O sea, yo siempre he tenido esa filosofía de como de autoperfeccionarme en el camino Aprender haciendo. y de aprender haciendo Sí. finalmente. Genial. Y me avisaron de allá que estamos más o menos en el tiempo, pero tengo dos preguntas antes de cerrar. Una es más bien una ráfaga de preguntas aquí que es como un pimponeo rápido que Soy malo voy a para eso. innovar en esta. Pero antes de eso, y en línea con lo que estamos conversando, si pudieras elegir en el mundo, ¿sí? No hay restricción, acceso directo a esa persona, ¿cuáles serían tus tres grandes invitados que todavía no has entrevistado? Sin explicar por qué. Voy a explicarlo muy corto porque si no vamos a hacer récord con el podcast en tiempo. Oh, me gustaría, obviamente, Elon Musk. ¿Ya? eh, por supuesto que Elon Musk. Me gustaría por ahí quizá un Sam Altman, ¿Mm? que que está liderando el tema de inteligencia artificial. ¿Ya? Chuta, y un tercero. Eh, Hablemos de Chile, por supuesto. Hay alguien que llevo persiguiendo hace mucho tiempo y ojalá vea esto, ¿Mm? Leonardo Farcas. No te voy a explicar Ya por está qué, porque incitado. ya está avisado. Ya, Está sí. avisado. No, de hecho, hoy día mandé un mail que espero que sea decisivo en esa Ok. búsqueda. Y si no, seguiremos perseverando, ¿no? Sí, por Ya. supuesto. Genial. Ahí tenemos los tres nombres. Ya. Pimponeo rápido. Libro de cabecera como emprendedor. Me gusta mucho la autobiografía de Phil Knight, el autor de Nike, o sea, el Sí, creador de Nike. lo tengo ahí en el Pero listado. estoy muy malo para leer últimamente. Sí. Sí, lo tengo como un desafío. Sí. Tenéis que ser como Ackerman, que audiolibro ocupa él para ganar el Sabes tiempo. que hace poco me bajé Audible, la aplicación, y partí escuchando un libro que hace tiempo sé que y no soporté La la voz de... voz. Sí, pasa eso. Pasa eso. O es que hace las dos cosas, lee el libro con el audio al mismo tiempo. De Y hecho, eso ese dice, autor recomienda hacer eso. sí. Pero bueno, se me fue el pimponeo rápido. Libre de cabecera, entonces. Phil Knight, Ya, Phil Knight, Nike. Nike. Película favorita. Eh, Memorable. sí, Top Gun, Ok. la primera versión, recuerdo de infancia. Música inspiradora, pensando así ante la competencia deportiva.
Yo creo que es la peor música antes de una competencia. Nunca supe elegir, pero me gustaba escuchar Pink Floyd. Después con el tiempo ¿Ya? entendí que era la peor música que uno puede escuchar antes de una competencia. Pero la melodía te gustaba, o sea, lo que Claro, provocaba la música. claro, pero ¿Ya? habría necesitado algo que me subiera Sí, po, más. claro. Ok. Ídolo deportivo. Zinedine Zidane, Hábito clave para el éxito. perseverancia. Liderazgo. ¿Qué significa para ti? Espera, quizás más como hábito, De práctica. claro, el deporte, lo que hablamos antes. Liderazgo. Significado. Inspirar, Trabajo en equipo. fundamental. Muchas gracias, François Pousset, por habernos acompañado. ¿Algún mensaje, algo que se te haya quedado, algo que quieras decir, que es importante en todas las entrevistas que has tenido? Siempre me gusta recalcar que si alguien tiene ganas de hacer algo, que simplemente lo haga. Parece simple el mensaje, pero realmente la gente se queda entrampado en pequeños detalles que después son tantos pequeños detalles que termina siendo un gran problema. Mm, Si quieren hacer algo, empiecen ahora ya. No esperes mañana. Empieza ya con algo chico. Siempre digo, si quieres hacer un emprendimiento, lo más fácil es partir creando una cuenta de Instagram. Ni siquiera necesitas el nombre. O ponle cualquier nombre, después lo cambias. Y con eso, poco a poco vas creciendo. Genial, tremenda recomendación. Muchas gracias, lo pasé genial, extraordinario. Para mí voló el tiempo. Yo creo que hicimos récord de tiempo. Espero que lo hayas pasado bien también. Y Muy bien. feliz de en alguna otra oportunidad ahí seguir conversando de temas afines. Muchas gracias, Gabriel. Muy, muy entretenida la conversación. Muchas gracias por el espacio. De verdad, muy, muy profesional. Todo muy bien. Creo Gracias. que también se logró aportar valor y eso me deja muy contento. Es la Gracias idea. por pensar en mí y lamento haberte hecho esperar tanto. Para nada, ya me quedó claro que estuvo genial el tiempo. Es lo que es. Muchas gracias. Fue un honor y un privilegio, de verdad. Igualmente.